Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Cotita y en el día de hoy veremos el especial de 1000 suscriptores. Como este es un hito súper especial para el canal, he decidido hacer para todos ustedes esta hermosa muñeca de Freaks de Undertale. Espero que les guste mucho y sin nada más que agregar, nos vamos con el video del día de hoy. Para hacer mi muñequita utilicé el cuerpo que están viendo aquí, pues este era perfecto y bastante articulado. Y además utilicé la cabeza que ven aquí. Como el color de la piel, tanto de la cabeza como el cuerpo, no era acorde al proyecto que tenía en mente, decidí cambiar este. Para ello utilicé pinturas acrílicas y un adelgazador de pintura para aerógrafo. Mezclé ambos buscando el color y la consistencia deseada. Una vez que conseguí el tono deseado, el siguiente paso fue pintar el cuerpo y la cabeza de mi muñeca. Para hacer esta tarea, comencé pintando la cabeza de la misma. Luego pinté el cuerpo. Una vez que terminé de pintar el cuerpo y la cabeza de mi muñequita, dejé estos dos secando toda la noche. Terminado el tiempo de secado, el tono de piel me quedó algo así. Comparándolo con el tono original del cuerpo, se puede apreciar en gran medida el cambio de color. Además, el tono de piel que ha tomado nuestra muñequita es bastante bonito. El siguiente paso fue usar un fluido mate u opaco de la marca Liquitex para poder sellar el tono de piel de nuestra muñequita y crear a la vez una superficie más porosa que nos permita pintar el contorno y a la vez poder dibujar el rostro de nuestra muñeca. Para ello agregué un poco de fluido y lo mezclé con un poquito de agua. Luego lo mezclé con una esponja de maquillaje y con esta misma comencé a esparcir el fluido por todo el cuerpo. Después esparcí el fluido por toda la cabeza. Terminado de esparcir tuve que esperar alrededor de 1 hora para que secara. Transcurrido el tiempo de secado, el siguiente paso fue utilizar lápices pasteles suaves, cuya finalidad es dar profundidad y contraste de colores. Para ello comencé mezclando diferentes colores con la finalidad de crear sombreados alrededor del cuerpo. Obtenido el color deseado, comencé a pintar. Terminado de sombrear todo el cuerpo, el siguiente paso fue comenzar a dibujar el rostro de nuestra muñequita. Para ello utilicé lápices pasteles suaves y también lápices acuarelables. Una vez dibujado el rostro con nuestros lápices acuarelables, el siguiente paso fue darle color a las mejillas.
Para ello usé un lápiz pastel suave para crear un efecto de rubor. Terminado lo anterior, retiré los excedentes y luego mezclé otros lápices de pastel suave con la finalidad de crear sombreado en los ojos. Hecho lo anterior, comencé a pintar los labios. Terminado el rostro, el siguiente paso fue pintar, creando un sombreado por todo el crecimiento del cabello. Hecho todo lo anterior, el resultado del rostro fue este, pero para poder hacer todo lo hecho duradero, el siguiente paso consistió en sellar la cabeza y el cuerpo con barniz. Para ello me ayudé de un aerógrafo y utilicé un barniz mate u opaco de la marca Vallejo. Comencé agregando un poco de este en el aerógrafo y luego lo esparcí por todo el cuerpo y la cabeza. El tiempo de secado de este barniz toma aproximadamente 24 horas. Mientras dejé secando el barniz de mi muñeca, me puse a fabricar su ropita. Para ello coloqué los patrones sobre la tela y comencé a cortar esta. Una vez hecho lo anterior, me preparé para ir a coser. La mayoría del trajecito lo cosí utilizando mi máquina de coser, pues esta es mucho más rápida y eficiente. Terminado de coser mi trajecito en la máquina de coser, el siguiente paso fue coser el resto del traje a mano, ya que de esta forma me permite dar una terminación más fina a mi trabajo. La última parte que hice del traje fueron las medias. Terminado el traje, lo primero que hice fue probar este sobre mi muñeca. Hecho lo anterior, comprobé que el traje tuviera el resultado esperado. Quedé conforme con este y el siguiente paso consistió en hacer la peluca para mi muñeca, pues no podía dejar a la pobre calva.
Entonces comencé a hacer la peluca de la misma manera que en tutoriales anteriores. Hecho lo anterior, comencé a peinar mi peluca y una vez acomodada esta, comencé a cortar el cabello dando la forma deseada. Y hemos terminado el video de hoy. He disfrutado mucho mostrándoles a ustedes el proceso de cómo hice esta muñequita. Espero hacer más videos así en el futuro. Déjenme en la caja de comentarios qué personaje les gustaría que hiciera más adelante. Estoy muy ansiosa de saber su opinión. Si te ha gustado el video de hoy, no olvides suscribirte y dar un me gusta. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y nos veremos en otro video. ¡Chao!